Ahorita voy a compartir. Vamos a comenzar con el tema de cálculo. Vamos a, ¿cómo se llama? Continuar viendo acerca de las definiciones de límite. Precisamente cuando nosotros empezamos a ver la definición intuitiva de límite, que lo vimos en el capítulo 2.2 de Stewart, pero quiero señalar que esta definición es inadecuada, aunque sí es funcional, lo utilizamos funcionalmente, pero es inadecuada para para algunos propósitos, como señalar X es muy cercano a cualquier número, o la función se acerca más a tal número, que eso ya son situaciones ¿cómo se llama? Que ya fallan. Por eso es de que se utilizan escrituras así como, por ejemplo, cuando yo tengo X tiende a cero, de la función X al cubo más coseno 5 de X partido 10.000 es igual. Por ejemplo, si ustedes hacen la evaluación de esto va a ser igual a 0.0001. O bien, en su caso, que tengamos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x, que es igual a 1. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una situación un poco inadecuada. Entonces vamos a precisar una definición acerca del límite. Y para poder ir analizando la definición precisa del límite, vamos a considerar la siguiente función. Vamos a tomar el ejemplo que propone el libro, que dice 2x menos 1, si x es diferente de 3, y 6 si x es igual a 3. Nosotros sabemos de que si lo hacemos de la forma como lo estuvimos aprendiendo por el capítulo 2.2, entonces vamos a poder decir que x está cerca de 3, pero no puede ser 3, entonces está cerca de 5, el valor cuando se va acercando en esta situación. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica de esta expresión, yo creo que inclusive el texto presenta la gráfica. Vamos a ver. Sí lo presenta. Voy a copiar mejor la gráfica ya que la que tenemos ahí. Exactamente, aquí está. Entonces, vamos a ver. Vamos a recortar. Entonces aquí es donde tenemos la precisión de lo que estábamos señalando. Que aquí podemos observar precisamente valores que ya van directamente. Cuando nosotros tenemos 3, estamos muy cercanos a hacer 5, por ejemplo. Entonces, por eso es de que nosotros de la forma intuitiva, nosotros decimos cuando el límite de x tiende a 3 de, de la expresión que nosotros tenemos, de la función, entonces esto es equivalente a 5, por lo que nosotros podemos observar en la gráfica. Pero ¿qué tan cerca tiene que estar de 3? ¿Qué tanta es la diferencia entre 5? ¿O cómo podríamos ver esta situación? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver la distancia que se tiene de x a 3. ¿Y cómo vamos a encontrar esa distancia de x a 3? Pues con el valor absoluto de esta expresión. Entonces, nosotros vamos a decir que la distancia de x a 3 es el valor absoluto de x menos 3. Y la distancia de la función de x a 5, nosotros lo vamos a representar como f de x menos 5.
Así que para la situación que nosotros vamos a tener acá, que vamos a tener que encontrar es el delta, ¿verdad? El delta va a representar la diferencia que nosotros tengamos en estas situaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos la diferencia de la función I5, podemos observar que el número que tendremos aquí va a ser menor al 0.1. Y la diferencia que nosotros tendremos de x a 3 va a ser menor que delta. En este caso, pues va a ser menor que delta, siempre indicando que x es diferente de 3, que en este caso, porque si ustedes se dan cuenta a la hora de sustituir el 3 directamente, aquí hay un hueco en la gráfica, entonces por eso es de que nosotros señalamos esta situación. Ahora, si en el caso nosotros consideramos que x menos 3 es mayor que 0, entonces podemos aseverar que el valor va a ser diferente de 3 por lo que indicamos anteriormente. Entonces podemos hacer una equivalencia entre lo que nosotros tenemos acá, donde podemos encontrar estos valores, donde podemos señalar, por ejemplo, que la función de x menos 5 es menor que 0.1. En este caso, sí se cumple la siguiente condición, que el valor, que la diferencia entre x y menos 3 sea menor que el delta que nosotros tengamos acá. Entonces, notemos la situación en este caso que nosotros podemos ir observando alguna situación que nos pueda ir favoreciéndose. Por ejemplo, en el caso de ir viendo cómo podemos hacer algunas sustituciones para que nos favorezca en esta escritura, podríamos observar, por ejemplo, que el valor que está entre 0 y la diferencia de x menos 3 va a ser menor que el valor de 0.1. Pero este 0.1 que sea dividido dentro de 2 por las mismas situaciones de que vamos a tener esa división dentro de 2 por esta parte que nosotros tenemos de acá, de la mitad para acá y la mitad para acá. Entonces, por eso de que nosotros podemos señalar que en este caso la diferencia va a ser de 0.05, que es lo que nosotros podríamos señalar. Si nosotros notamos esta diferencia en este caso, entonces podemos ir observando. Vamos a ver. Vamos a ir al otro lado, a otra página más. Podemos ir observando que podemos tener algunas equivalencias. Por ejemplo, en la diferencia de la función I5 va a ser igual a 2x menos 1, que es lo que nosotros tenemos inicialmente en esta parte, 2x menos 1, menos el valor de 5. Por eso lo estamos sustituyendo ahorita al f de x, que va a ser menos 5. Y si nosotros operamos acá, pues vamos a tener que menos 1 menos 5 nos va a quedar menos 6. Entonces ya haciendo la sustitución es lo que nos queda en este caso. Aquí podemos tener un factor común. El factor común nos quedaría x menos 3 para poder señalar esto, que va a ser menor que 2 por el 0.05 que habíamos señalado en esta parte. Entonces, y si operamos este valor, pues esto nos va a quedar 0.1. Que ahí es donde nosotros podemos ver también que se cumple esta situación del 0.05, que estamos observando que se cumple para ambas situaciones. Entonces, esto lo que nos va a señalar es de que la diferencia de f de x menos 5 es menor que 0.1 si el valor que está entre el valor absoluto de x menos 3 es menor que 0.05, por como lo habíamos señalado anteriormente. Esta respuesta lo que nos está indicando es que el valor de delta es equivalente a 0.05. El x dentro de una distancia de 0.05 de 3, entonces nos va a dar una distancia entre 0.1 y 5, entre la función que nosotros tenemos acá.
O sea que si yo tengo aquí la distancia de 0.3, 0. ¿Qué dijimos? 0.05. La diferencia entre esto, o sea, va a ser 3 menos 0.5 y acá tengo 3 más 0.05. Nos va a quedar un valor aquí que va a ser el 5.1 que habíamos señalado. Y acá va a ser 4.9, que sería lo que nosotros tendríamos en esta situación para poder señalar acá, que es donde nosotros podemos visualizar estos aspectos que estamos señalando en este caso. Entonces, del mismo modo, nosotros podemos señalar, del mismo modo, que si nosotros tenemos una diferencia de 5, ¿cómo se llama? Que nos quede un valor de 0.01, entonces la situación que nosotros tendríamos acá también se aplicaría para esta situación. O sea que aquí nos quedaría 0.005. Y del mismo modo, si nosotros tuviéramos un f de x menos 5 y agregáramos un 0 a otro 0 más a esta diferencia, entonces vamos a obtener que el valor cada vez va a ser más cercano a lo que vamos a ir buscando. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser 0.005. Entonces los números que son 0.1, 0.01, 0.001, que se considerarían como tolerancias de error, por ejemplo, los que voy a señalar con rojo, este y se conocen como tolerancia de error. Estos números nos permite poder encontrar el límite exacto. En el caso de aquí, de cuando la función tiende a 3. Entonces esto nos ayuda a predecir por debajo de 3 números cómo podríamos tener esta situación. Entonces podríamos señalar una situación acá con esto que acabamos de hablar, de que la diferencia de la función con 5 va a ser igual a epsilon si 0 y la diferencia de x y 3 va a ser igual a delta, pero vamos a observar que delta es equivalente a epsilon partido 2, que es lo que nosotros podemos observar en este caso. Entonces, esta es una forma precisa para decir que cuando la función está cerca de 5, cuando y está cerca de 5, es cuando x se acerca a 3, por ejemplo. Entonces aquí podemos establecer que algunos valores de la función que puedan quedar dentro de la distancia de epsilon a partir de 5, tomando valores con la distancia de epsilon partido 2 de 3, siempre que x sea diferente de 3. Entonces el epsilon nos puede ayudar a poder determinar esto. Entonces, miremos acá, podemos observar ya una definición muy formal acerca de los límites. Vamos a colocarla por aquí. Entonces, la definición nos dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Dice, vamos a ampliarla un poquito más. Vamos a leerla. Dice, definición. Sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene al número a, excepto posiblemente el a mismo, entonces decimos que el límite de la función cuando x tiende a es L. Y lo expresamos de la manera que nosotros podemos observar acá. El límite cuando x tiende a f de x es igual a L. Ahora, si para cada número de epsilon, que es mayor que 0, existe un número delta que es mayor de 0, tal que tenemos esta expresión que la diferencia de x menos a esté entre 0 y delta, y la diferencia entre la función y L sea menor a epsilon, que eso es lo que nosotros podemos ir observando en esta situación para poder ir definiendo ya aspectos muy importantes de la función. Entonces, me gustaría tomar algunas posturas que va señalando
el texto para que ustedes puedan ir observando, porque el texto tiene aquí algunas ilustraciones muy interesantes para que nosotros podamos ir observándolo aquí. Por ejemplo, esta, la figura 2 que señala el texto. Aquí podemos ver geométricamente la situación, que cuando nosotros tenemos un X, a la hora de verlo en la función, o sea, tener los valores en Y, lo vamos a representar como f de X, y a lo vamos a representar como f de a al sustituirlo. Entonces, aquí podemos observar efectivamente los valores que estamos indicando, que prácticamente podemos ir viendo esta aplicación acá. Y esto también se mira ya viéndolo con los intervalos del epsilon. Inclusive si ustedes observan, esto es algo muy interesante, porque dice cuando el límite de x tiende a de f de x va a ser L, esto significa que el epsilon va a ser mayor que 0, sin importar qué tan pequeño sea epsilon. Entonces podemos encontrar el delta que va a ser mayor que 0, tal que el intervalo nos quede abierto del valor de a menos delta y el valor de a más delta, siempre que x sea diferente a. Entonces f de x está dentro del intervalo de L menos epsilon y L más epsilon, que eso va a ser, miren, esta parte está muy importante para tenerla acá. Y esto lo podemos ir observando en la siguiente gráfica, porque es donde nosotros podemos ir observando la comparación que se tienen de los valores que precisamente se señalan acá. Entonces podemos observar precisamente en esta parte que si nosotros tenemos, por ejemplo, un intervalo, aquí estaría a, aquí tenemos a menos delta y acá tenemos a más delta. O sea que en este caso nosotros podríamos señalar que x que no vamos a tomar el valor de a porque x tiene que ser diferente de a. Entonces imaginémonos que estén entre este intervalo. Entonces, si está en este intervalo que tenemos acá, vamos a tener un resultado por este lado. Entonces, aparentemente nosotros podríamos decir que cuando el valor es a, el valor del límite va a ser L. Pero como nosotros estamos trabajando con delta, entonces aquí vamos a señalar con epsilon. Con L menos el epsilon y L más epsilon, que nos podría señalar estas situaciones. Pero quiero señalar que en esta gráfica podemos visualizar, y esta gráfica es la que nos va a clarificar muchas interrogantes. Vamos a ponerla por acá. Miremos pues. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan acá, ya que estamos trabajando con los límites, vamos a agrandarlo un poquito más para que se mire mejor. Nosotros podemos observar que cuando nosotros tenemos el valor de a, podríamos tomar el valor de L, pero a veces no podemos sustituir esos valores de L. Porque de A, perdón, porque no podemos, porque podría darnos un error en el denominador o un resultado que sea imaginario. Entonces no podríamos definir en este caso estas situaciones. Lo que sí podemos saber es de que si nosotros trabajamos con el delta, restándole y sumándole al valor de A, entonces nosotros podemos observar de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos A menos delta, vamos a tener que el resultado pueda estar más o menos por acá. Y si sumamos A más delta, el resultado, por ejemplo, podría estar por acá, que podría ser estas variaciones que nosotros tendremos acá. Y si es más pequeña la diferencia que nosotros tenemos en delta, pues también se va a cortar la distancia, la distribución que nosotros podamos tener. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos A menos delta, el valor ya estaría por acá, sería menos la diferencia, y si tenemos A más delta, el valor ya estaría por acá. Entonces ya estaríamos observando valores que se acercan cada vez más cuando el delta es más pequeño. El epsilon va también acortándose para poder señalarnos otro valor.
Entonces, miremos ahora un ejemplo para poder señalar esto y poder observar esto que estamos hablando. Entonces, nos dice si x menos 1 es menor que delta, entonces es una implicación x al cubo menos 5x más 6 menos 2 va a ser menor que 0.2. Bueno, entonces aquí podemos observar ya una situación que podemos ver en una parte gráfica. Entonces déjenme abrir GeoGebra y, y ¿cómo se llama? Solo esperemos un momentito para que podamos ir observando esta situación en cómo se llama en lo que vamos en lo que se va abriendo. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí la gráfica que va a ser la que nosotros tenemos aquí, que va a ser este valor que tenemos acá, x al cubo menos 5x, vamos a ponerlo, x al cubo menos 5x, permítanme, vamos a ver, menos 5x más 6, que es la función prácticamente. Entonces nosotros podemos ver la gráfica en este caso, que está por acá, y podemos observar, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un punto específico, pues vamos a tener algo que se va a ir eh, sesgando. Solo voy a tratar de hacer esto un poco más pequeño para que podamos tener la gráfica de mejor manera y ustedes la puedan observar. Vamos a tratar de ir reduciendo también esto para que podamos hacer una comparación acá. Y quiero comentarles que con tal de apoyarlos para que podamos mejorar un poquito en el uso de estos materiales que son muy importantes, yo estoy queriendo hacer un curso gratuito de taller de GeoGebra para que ustedes empiecen a utilizar estas herramientas que son importantes para, para la utilización de visualizar gráficas, poder observar, poder mover, poder desplazarse, poder intuir, poder observar cómo se podría aplicar estos temas. Entonces vamos a observar en este caso que aquí tenemos la gráfica. Le voy a recortarla para poder tenerla aquí a la vista. Vamos a tenerla por acá. Y la ventaja que tenemos con esta graficadora que tenemos en GeoGebra es de que es un material manipulable que nosotros podemos ir observando para poder visualizar estos aspectos. Entonces nosotros aquí tenemos la función, esta es la función, vamos a colocarlo acá, f de x va a ser igual a x al cubo menos 5x menos 6. Entonces el valor al que nosotros nos vamos a ir acercando es este valor que nosotros tenemos aquí con 2. Y el valor que nosotros tenemos que ver en x sería este 1 que nosotros tendríamos en este caso. Entonces nos vamos a acercar ahora en GeoGebra. Como les dije, aquí tenemos la ventaja de acercarnos. Vamos a ir viendo cómo podemos ir observando estos valores. Entonces vamos a ver cómo correr esto un poquito más para abajo. Ahí está. Entonces vamos a poner un punto en la gráfica. Este punto de la gráfica nos va a permitir movernos. Y vamos a ir observando esta situación que cuando nosotros nos vayamos acercando a la función, por ejemplo, cuando tenemos 1, el valor de y nos va a quedar como 2. Entonces, algo que podemos ir haciendo en este caso es ir observando el valor de epsilon. Que si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el valor de epsilon como 2. El valor de delta, perdón. El valor de delta, que es lo que tenemos que encontrar, pero el valor de epsilon, que es 0.2. Entonces, ¿qué pasaría si yo en esta gráfica coloco los valores de epsilon? Coloco que y es igual, recuérdense que sería 2 menos el epsilon, que sería 0.2,
Entonces nos quedaría 1.8. Aquí tendríamos el primer valor y y cuando es 2 más 0.2, que nos quedaría 2.2. Entonces aquí podríamos tener los valores que nosotros señalábamos aquí en la gráfica, miren, donde señalábamos estas partes del épsilon y que mientras más se iban acortando, pues más lo íbamos a poder visualizar. Y eso lo podemos ir viendo en este caso en la gráfica que podemos observar. Lo mismo podríamos hacer para poder visualizar estos aspectos de, de lo que estamos estudiando, para poder ver el delta que podemos ir observando en estos aspectos. Entonces, vámonos directamente acá. Vamos a observar que tenemos ya un valor de épsilon cuando es 1.8 y tenemos la función que es x al cubo menos 5x menos 6 y este es 2.2, entonces vamos a tener la gráfica que acabamos de hacer ahorita en GeoGebra. Esto que podemos observar acá, que lo vamos a colocar aquí abajito para que lo podamos señalar, de que el 1.8, por ejemplo, estaría ubicado en esta posición y que el 2.2 estaría ubicado en esta parte de la gráfica que nosotros estamos observando en este caso. Entonces, ahora vamos a buscar cómo podemos encontrar el valor de delta con relación a lo que nosotros vamos teniendo acá. Entonces, si nosotros determinamos los valores para los cuales la curva de y es igual a x al cubo menos 5x más 6, que están entre las rectas horizontales que señalamos como 1.8 y 2.2, entonces podemos observar que cada vez más se va acercando a ese valor que nosotros tenemos aquí del punto 1.2, que precisamente es la coordenada que nosotros tenemos aquí, que este es 1,2, que ese sería el valor que nosotros estamos observando en este caso. Entonces nosotros podemos utilizar el cursor de GeoGebra para ir moviendo estos valores e ir acercándonos más, para ir encontrando cómo nos podrían quedar valores más cercanos a lo que nosotros estamos buscando en este caso. Entonces, miremos acá el valor de lo que nosotros podemos observar en este caso es que podríamos hacer una división para poder encontrar el valor de delta. Si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos visto en la definición que el valor del delta es epsilon partido 2, que podríamos encontrarlo en este caso, para ir observando estos valores. Entonces, podemos ir buscando, por ejemplo, el delta va a ser igual a epsilon partido 2, que esto sería 0.2 partido 2, quedándonos el resultado de 0.1. Entonces, vámonos ahora a GeoGebra para poder señalar esto. Voy a colocar las gráficas de, vamos a poner, por ejemplo, en la primera, que sería, vamos a ver si tenemos, que estamos en 1 menos 0.1, que nos quedaría 0.9, que aquí tenemos la gráfica, que esto lo voy a colocar con color rojo para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a ver que nos salga aquí para que podamos visualizar. Las delta los voy a poner con color rojo y voy a cambiar también los epsilon para que lo tengamos con color verde. Entonces aquí ya tenemos al primero. Podemos ver el siguiente delta, que sería 1 más 0.1. Entonces sería x es igual a 1.1, que sería el otro valor que nosotros podríamos tener en cuanto a los valores de epsilon. Entonces vamos a cambiarle de color. Vamos a utilizar aquí este también. ¿O es este? Yo creo que es este. Ahora para los valores de X me voy a propiedades del objeto. Para cambiar color, vamos a ponerle color verde. Igual a este para que así cambiemos, ¿cómo se llama? De colores y podamos ver los epsilon y los delta.
Entonces, aquí podemos visualizar estos aspectos que mientras más nos acerquemos, más vamos a poder determinar los valores. Porque, por ejemplo, cuando tenemos el valor de 1.1, aquí tendríamos el valor que tenemos representado acá. Y en el caso del otro valor, que sería el 1.1, tenemos el valor acá cercano. Aquí podemos observar, por ejemplo, en la coordenada B y en la coordenada C, que los podemos observar. Inclusive lo pueden observar a su mano izquierda, pero si quieren que lo pongamos como el punto donde podamos visualizar los objetos, solo podemos eh, agregarle etiqueta o agregarle coordenada para que podamos ir observando esos valores que nosotros podamos tener en este caso. Entonces, miremos acá, pues, tenemos que cuando tenemos 0.9, el valor es 2.2. Y cuando tenemos 1.12, el valor es 1.8. Entonces, como no están con el 1 punto, entonces vamos a buscar que cabal este valor quede en una intersección entre estos dos valores, que podemos ir cambiando acá. Bueno, entonces vamos a cambiar de página. Y vamos a copiar lo que acabamos de trabajar para poder visualizar estos aspectos. Y vamos a colocar las coordenadas aquí a la par para que ustedes puedan visualizarlos. Estas serían las coordenadas que nos podrían ir señalando. Entonces podemos observar que la coordenada B la tenemos acá y la coordenada C nosotros la tenemos acá. Y esto tiene relación con estos valores donde tenemos la diferencia del delta y aquí la diferencia del épsilon, ¿verdad? Que estamos observando el más y el menos, aquí el menos y el más, ¿verdad? Que estaríamos viendo en este caso. Podemos observar esas dos situaciones para poder señalar los valores de épsilon. Entonces, ¿qué podemos señalar en este caso? Que cuando nosotros que tenemos valores de 0.9 y 0.1 o 1.1, perdón, que habíamos señalado del delta. O sea que aquí tomamos el valor de 1 y le restamos el delta. Y aquí tenemos el valor de 1 y le sumamos el delta, que es lo que nos quedó en esta parte. Ahora en el caso del épsilon, si nosotros tenemos el valor de ya tomado directamente del punto, con sumarle el épsilon, restarle el épsilon, perdón, de la función, que es x al cubo menos 5x más 6, y acá el épsilon más el valor 2, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 1.8 x al cubo menos 5x más 6. Y acá tendríamos el valor 2.2. Eso significaría que en estos valores podemos ir acercándonos cada vez más, que es lo que nosotros queremos ir buscando en estas soluciones. Entonces, vamos a ir viendo en el caso de que nosotros utilizáramos que épsilon, por ejemplo, fuera, o el delta fuera más cercano, o sea, si agregamos un 0.01 y entonces el épsilon va a tener una diferencia del 0.02 que tendríamos en este caso. O sea, que nos vamos acercando más a los valores reales de lo que nosotros tendríamos en este caso. Y si le agregamos otro 0 a este valor, tendríamos 0.01, entonces la diferencia del épsilon va a ser 0.002, que tendríamos en esta parte que se volvería más angosto para poder encontrar los valores y también en los valores de x. Entonces, por eso de que nosotros podemos señalar que nos vamos a ir acercando por esos valores. Ahora miremos, un ejemplo particular de la tarea podría ser, por ejemplo, que nos digan
pruebe que el límite de x, cuando x tiende a 3, de 4x menos 5 es igual a 7. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es intuir el valor de delta, que eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y también vamos a tener que ver el valor de epsilon, que es un número positivo dado que queremos encontrar. Entonces comenzaríamos, ya que tenemos esta parte del valor de 3, podríamos encontrar que el valor del delta estaría entre 0, el valor de x estaría entre 0 y entre delta. Entonces podríamos señalar que la función menos 7 sería menor que el epsilon. Pero, ¿cuál es la función? La función la tenemos aquí. La función sería 4x menos 5 menos 7 menor que epsilon. Entonces nosotros podemos ir operando acá para ir encontrando reducciones que nosotros podamos tener. Por ejemplo, aquí menos 5, menos 7, si nosotros operamos estos valores, pues nos va a quedar menos 12. Y si observamos acá, tenemos un factor común que sería el 4. Entonces nos quedaría 4, valor absoluto de x, menos 3. Y aquí estaría epsilon. Y si notamos, aquí ya tenemos una relación entre estos valores que podríamos encontrar en este caso. Entonces, aquí variaría el valor de delta, porque el valor de delta sería epsilon partido 4, por lo que tenemos aquí. Miren, que eso sería lo que variaría en este caso. Teníamos epsilon partido 4. Entonces aquí ya podemos ir visualizando aspectos que nos podrían ir señalando valores más específicos, porque podríamos decir que 4 partido x menos 3 es menor que el valor de epsilon, o bien que 4, el valor absoluto de x menos 3, es menor que epsilon partido 4, perdón, aquí escribí algo malo, multiplicado por 4, ahí estamos. O sea, 4 veces el valor de epsilon dividido entre 4, que nos daría el valor de epsilon que tendríamos en este caso. Porque aquí es donde hacemos la relación del x menos 3 con el x menos 3 que tenemos aquí también. Entonces, aquí esto nos ayuda a demostrar o poder observar este señalamiento que tendríamos acá. Entonces, algo más que podemos señalar que en el caso que epsilon sea mayor que 0, entonces tendríamos siempre que, en este caso, que elegir que delta va a ser epsilon partido 4. Viendo esta situación, podemos señalar o podemos definir, por lo tanto, que esto significa estos 3 puntitos, por lo tanto, por definición, el límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 es igual a 7. ¿Y cómo vamos a saber que sea igual a 7? Pues en este caso a la hora de poder verlo en la parte gráfica. Miremoslo en la parte gráfica para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a abrir otro archivo nuevo. Entonces aquí tenemos que la gráfica que nos estarían dando aquí ahora sería 4, vamos a ver, y o f de x, podemos escribir, y es igual a 4x menos 5. Ahí tenemos la gráfica. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando aquí es de que los valores que estén por el valor de 3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un punto donde podemos ir alejándonos un poquito para poder ir viendo los valores de 3. Podemos ir acercándonos, ir observando la coordenada que está a la mano izquierda. Entonces cuando llegamos a tener 3 exactos, el valor de y va a ser 7, que es lo que nosotros estamos observando.
Y es lo que nos pedían al inicio, pruebe que esto es igual a 7. Entonces ya lo vimos por definición, pero lo estábamos observando por estos valores. Entonces lo que podemos hacer aquí para poder señalar este aspecto es utilizar los valores de epsilon y los valores de delta para poder visualizar estos aspectos. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, un, eh, un 0.25, que sería y o x, perdón, vamos a ver, y. Es que a mi compu ya no quiere escribir la tecla y. Ahí está. Y es igual a 3 más menos 0.5, que sería 2.75. Perdón, es x el que teníamos que poner acá. Que tendríamos acá. Y la otra que sería x es igual a 3 más 0.25, que sería 3.25. Aquí podemos observar los valores de epsilon, precisamente. Entonces vamos a colocar esto con otros colores, con el color rojo para que ustedes puedan visualizarlo. Esto también. Entonces ya tenemos aquí la gráfica de los epsilon. Y también podemos observar los valores del delta, perdón. Ahí también podemos observar los valores que tendríamos en este caso del delta. En este caso, el delta lo podríamos ir viendo en este caso como, ahí sí sería y, es igual a el valor de 7 que nosotros tendríamos aquí. Que sería 6.98. Y el otro valor que sería 7.12. Ay, perdón, y es en este caso. Yo puse x. Ahí estamos. Entonces ahí podemos ir observando esta situación, solo donde podemos observar estas partes de la gráfica que podemos ir viendo mientras nos acerquemos más. Podemos ir tomando estos valores. Inclusive si yo me acerco más al valor de acá, ustedes pueden ir observando que nos vamos acercando cada vez más al 7, ¿verdad? Es lo que usted tendría que bajar un valor. A ver, el que quiera 0.12, ahí está. Inclusive si me acerco más, ustedes pueden observar que aquí tenemos precisamente la mitad entre los dos valores. Entonces, aquí queda comprobado esta situación. Igual tendríamos una definición para por izquierda y por derecha, que lo vamos a ir observando en este caso. Y lo vamos a ir colocando de una vez aquí para que ustedes lo puedan tener. Entonces nos dice la definición del límite por izquierda, que dice que si nosotros tenemos el límite cuando a se acerca por izquierda de f de x es igual a L, entonces para todo epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0, que eso es lo que estamos observando en este caso, donde podemos observar que la diferencia entre a menos delta y a nos darían el valor de x, y que la diferencia de la función menos el resultado que tendríamos en L sería menor que el epsilon. Lo mismo tendríamos en el caso del límite por derecha, solo que si ustedes se dan cuenta, en los intervalos siempre colocamos primero al menor y después al mayor, entonces este caso sería el menor y este sería el mayor. Y aquí ya tendríamos el resultado de este valor para poder señalar el valor de delta. Entonces, ahí podemos ir observando estas situaciones donde nosotros podemos ir viendo los valores que nos van señalando en este caso, y podemos ir haciendo algunas pruebas, por ejemplo, que nos digan el límite cuando
x tiende a 0 por derecha, de la raíz de x es igual a 0. Entonces aquí tendríamos que encontrar un valor, el valor de a que sería 0, y el valor de L, según lo que tenemos aquí, L, que sería también 0. Viendo esta situación, tendríamos que definir lo de el espacio que estaría, donde estaría el X con el delta. O sea que X va a estar entre 0 y delta. Y por ende, vamos a tener el valor de la función menos L, que va a ser menor que epsilon. Pero en este caso, ¿quién es f de x? F de x es la raíz cuadrada de x y L es 0. Entonces tendríamos que la raíz de x menos 0 va a ser menor que epsilon. Pero nosotros sabemos que si restamos esto, pues nos va a quedar la raíz de x es menor que epsilon. Prácticamente es lo que tendríamos en esta situación. Entonces, si eleváramos ambos valores al cuadrado, tendríamos aquí que x es menor que epsilon elevado al cuadrado, que prácticamente tenemos. Y esto sigue estando entre los valores de 0 y delta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el valor de delta va a ser epsilon al cuadrado prácticamente, que tendríamos que sugerir elegir esta situación, que podríamos ir intuyendo para esta situación. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros podemos ir observando que la raíz de x va a ser menor que si nosotros despejamos acá, por ejemplo, va a ser la raíz cuadrada de delta es igual a epsilon, que va a ser igual a la raíz cuadrada de delta prácticamente, que eso sería lo que tendríamos acá. Y pues nosotros sabemos de que en este caso, ¿por qué podríamos asegurar esto? Porque nosotros sabemos de que la raíz cuadrada de delta, delta que es igual a epsilon al cuadrado, y esto pues prácticamente se cancela quedándonos el valor de epsilon. Entonces nosotros tendríamos ya señalado acá que la raíz cuadrada de x menos 0 es menor que epsilon. Con esto llegamos a demostramos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la raíz de x es igual a 0, como lo habíamos señalado al inicio. Aquí pues prácticamente tendríamos que señalar, pruebe que el límite, ¿verdad? Y esto es lo que hicimos prácticamente al señalarlo en este aspecto que nosotros tenemos acá. Voy a cambiar de computadora. Y me comentan si se puede visualizar mi ¿cómo se llama? Mi presentación. Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, es que, disculpen, pero es que el problema que tengo es de que ahorita pues he tenido un poquito de problema con esta computadora porque se está quedando sin carga, entonces la he tenido que ir cargando porque ya me está fallando la batería. Entonces, por eso es de que cuando comienzo con cálculo, comienzo con la computadora de mi esposa. Y no sé si hay alguna duda, podemos ir preguntando en este momento. Y aquí escribió alguien, Eliseo dice, no sé si pasa con lo mismo, pero no escucha bien, escucha mejor el tema anterior. Es por el cambio de computadora, y es que lo que pasa que es lo que le estaba comentando, de que sucede el error en esta situación cuando hago cambio. No sé si ahora se escucha mejor,